Como todo evento de escala global, las Olimpiadas nos dejan muchas enseñanzas porque nos permiten ver qué pasa con la conducta humana cuando lo que se está midiendo es el desempeño de tal forma, en una magnitud tan importante. Las destrezas que dan a la luz, pero también lo que logró instalar las recientemente terminadas en el 2021 Olimpiadas de Tokio 2020 es la extraordinaria presión psicológica a la que se ven sometidos los jugadores y los participantes. Quiero que extrapolemos esto a cualquier ámbito de nuestras vidas, que utilicemos el modelo de las Olimpiadas y lo que pasó en Tokio 2020 recientemente terminado, insisto, para poder tomar lecciones en cualquiera sea nuestro desempeño en la vida. Por eso, el tema de hoy es el efecto visión en túnel. Dina Berina, ex medalla de oro de gimnasia rítmica de Río 2016, compitió también en Tokio 2020 en esta disciplina, gimnasia rítmica. De hecho, fue una de las últimas disciplinas en llegar a las finales. Lo que sucedió fue que una de las últimas participantes en competir fue la israelí Linoy Ashram. Se desempeñó muy bien y de hecho había quedado primera, según la puntuación del jurado, hasta que llegó Dina Berina, que de hecho es una de dos gemelas que han competido varias veces por parte de Rusia y se han llevado medallas. Y Dina Berina jugó última. Cuando se dio a conocer la nota de Dina, finalmente quedó el ranking. Resultó ser que la israelí se llevó la medalla de oro. Se imaginan ustedes el enorme festejo y la felicidad, porque además lo que logró Linoy Ashram es llevar a Israel a tener el podio por primera vez. Y qué buen podio, medalla de oro en gimnasia rítmica por primera vez para Israel. Pero lo que pasó también es que destronó a Rusia en la medalla de oro. Dina Berina estalló en llanto con una expresión y una respuesta fisiológica y conductual tremendamente perturbadora a la vista, con lo cual no me quiero imaginar lo que estaba viviendo internamente esa chica, porque el fracaso que sintió por salir segunda y llevarse medalla de plata fue descomunal. ¿Cómo puede ser que alguien que participa de un evento de esa magnitud y se lleva una medalla olímpica y sale segundo, como Dina Berina, tenga semejante respuesta y crisis emocional por sentir que la derrota es tan destructiva? Esto está pasando en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y de hecho, muchos libros recientes y artículos y personas están levantando la voz sobre la extraordinaria presión psicológica a la que nosotros mismos nos estamos sometiendo. De hecho, te recomiendo un libro de un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han. Se llama La sociedad del cansancio, su libro, y explora muy bien el concepto de que estamos sobreexigidos por nosotros mismos porque naturalizamos la presión ajena. Hay varios otros autores, y acá tengo otros libros para mostrarte, de diversas fuentes e índoles, por ejemplo, de Robert Poynton. Pausa, no eres una lista de tareas pendientes, ¿sí? Este autor, que lo voy a decir literalmente, se encarga de ser miembro asociado de la Escuela de Negocios SAID de la Universidad de Oxford. Sabe muy bien sobre gestión y sabe muy bien lo que está pasando en el mundo de los negocios y de las organizaciones. ¿Por qué nos estamos exigiendo de manera tal de que la presión que sentimos es descomunal y nos rompemos a nosotros mismos? En otro orden de cosas, por ejemplo, un amigo mío me prestó este libro para que precisamente le pudiera dar entidad a que pasa en todos los ámbitos. Tenemos a un periodista argentino que autorreferencialmente cuenta cómo no puede parar y está sufriendo día a día el hecho de que lo intenta pero no es capaz de dejar de autoexigirse de manera destructiva. Cosa que le pasa a los atletas olímpicos, por supuesto, en una escala exponencial. Entonces, instalo el concepto de visión en túnel. Más que un sesgo cognitivo solamente, es un sesgo nítidamente estudiable desde el concepto cognitivo-emocional.
la valoración emocional que hacemos de determinadas circunstancias es tan intensa y tan fuerte y la carga de estrés es tan grande que nuestra visión realmente se reduce a solo percibir lo que está en el centro y no en la periferia de nuestra mirada. El concepto de visión en túnel viene de la medicina. Por ejemplo, los pacientes que tienen glaucoma pierden la visión periférica y se da una suerte de campo tubular, así se denomina, en donde se ve solamente el centro. Cuando una persona vive un episodio de exigencia extrema y de estrés, mucho peligro o mucha ansiedad, se apaga el pensamiento criterioso y sucede lo mismo que sucedería con un episodio de glaucoma, pero en un momento muy reducido de tiempo. Está estudiado, por ejemplo, en el ámbito policial y hay muchos videos al respecto, lo podés buscar en las redes. Los entrenamientos policiales estudian mucho este fenómeno porque ante determinados riesgos tan inminentes, cuando un policía va a disparar y está amenazado por ladrones o mercenarios que lo están apuntando, pierde la visión periférica y solamente puede ver el objetivo al cual está tratando de apuntar o de defenderse de sus disparos recíprocos. Lo que sucede ahí es lo mismo que sucede cuando vas muy rápido en ruta. Por ejemplo, en seguridad vehicular se estima que a 130 km por hora tu campo visual se reduce a un ángulo de 30 grados. Cuanto más rápido vas, menos podés ver lo que hay a tus costados y solamente podés detectar lo que tenés ahí adelante. Por eso te pasa desapercibido lo que está contiguo al auto y la velocidad es tan riesgosa. Se mantiene la visión central, insisto, pero se pierde la periférica. Este efecto tiene mucho que ver con el estrés agudo, con episodios como estos, defenderse de que te peguen tiros siendo un policía o siendo una persona que trata precisamente de tomar decisiones en altos momentos de riesgo, y nos remite a pensar cómo la atención focal revela un aspecto particular del procesamiento de energía de nuestra mente, que es el siguiente. Podríamos definir la atención como un mecanismo interno de regulación de la energía que invierte el cerebro en procesar distintas cosas. Nuestra corteza cerebral externa tiene regiones, acá por los costados y acá atrás, que se dedican al procesamiento del campo visual, regiones primarias, secundarias y que integran otras modalidades sensoriales. Hay un límite en el cual la atención puede distribuir la energía. Entonces, si la situación es muy crítica, la emoción es muy exigente porque se procesa mucho estrés y mucho riesgo, la energía va a determinados campos visuales y no a toda la periferia. Está estudiado por unos autores como Shamstein y Yantis en el 2004 de la Universidad Johns Hopkins, esa universidad que está difundiendo muy apropiadamente los datos de viralización del COVID en el mundo desde que empezó la pandemia, que puede haber una supresión no solamente del campo visual periférico, sino de la audición, y puede pasarte lo que se llama exclusión auditiva. Se te puede apagar por completo el sentido del oído en un momento tan crítico y tan riesgoso en donde tu vida está en peligro. En inglés, esta supresión de sentidos puede decirse con una visión de procesos y sistemas como overriding, cuando determinados procesos se ponen por encima de otros y otros se apagan. Así funciona el cerebro. La visión de procesos y sistemas te deja muy claramente a la luz cómo la energía es limitada y la atención lleva a este tipo de cosas. Más allá de las evidencias policiales y los ejemplos extremos, quiero que entiendas que en un trabajo habitual puede pasarte el fenómeno estudiado por Simon and Chabris en su libro El gorila invisible. La atención es selectiva y como tu energía es limitada, cuando pones foco y estás ocupado en una tarea determinada, puede, tanto mecanicistamente en tu campo visual o en tu entorno de tu derredor, como en tu campo intelectual, en lo que tenés en mente, puede pasarte desapercibido cosas que son evidentes.
La atención selectiva está demostrada con un experimento muy gracioso en el cual tenés que contar cuántos pases se dan unos jugadores vestidos de blanco, porque hay jugadores vestidos de blanco y vestidos de negro y se pasan una pelota de básquet. Spoiler alert, te voy a spoilear el experimento. Pero bueno, si el libro se llama El gorila invisible, los propios autores lo spoilean antes. Resulta ser que contando los jugadores vestidos de blanco, le prestás atención a determinado aspecto de color y contás los pases, te ocupás en esa tarea y tu atención selectiva te genera ceguera de inatención. La visión en túnel en este caso no es tan explícita por el riesgo que corre tu vida, como dijimos recién, sino que tiene que ver con la energía invertida en una tarea, y la ceguera, en vez de ser periférica, es sobre los fenómenos que pasan alrededor. Contás los jugadores de blanco y no ves que pasa un gorila vestido de negro, del mismo color de los otros jugadores que no te importan, y te pasa desapercibido. Si fuera una serpiente te podría picar. Entonces, ¿por qué perdemos de vista elementos tan relevantes y tan importantes? Porque estamos dedicados focalmente con la atención selectiva a desempeñarnos en eso y somos ciegos a otros fenómenos. Insisto, la forma en que el cerebro procesa la energía lo puede explicar. De hecho, eso también explica, como diría Eysenck, un investigador de la atención y la visión en túnel en determinados tipos de personas, puede explicar por qué aparentemente los introvertidos son más propensos a tener visión focal que los extrovertidos. Según Eysenck, este autor, parecería ser que las personas extrovertidas están entrenadas a tener una atención distribuida y consecuentemente que las áreas corticales del proceso de información tengan una buena inversión de energía y estén pendientes de muchas cosas. Extrovertidos pendientes del exterior, mientras que los introvertidos están con una atención más hacia la interocepción, lo que pasa internamente en la persona y no externamente. ¿Por qué te pongo esto en mente? Bueno, te lo instalo precisamente porque ahora voy a pasar de la percepción, siendo que estás ocupado en una tarea, o la visión en túnel, donde tu estrés es máximo y corres riesgo de vida, casos policiales y demás. Paso de la percepción a la interpretación. En cualquier ámbito de tu vida, cuando vos estás con una visión en túnel en relación a temas que te preocupan, tenés incapacidad de considerar alternativas. Tu energía se distribuye mucho más sesgadamente en eso que para vos es extraordinariamente importante y relevante y te preocupa y te estresa, y tus procesos de pensamiento criterioso, tu análisis crítico, tu memoria, tu ideación, tu capacidad de anticipar escenarios y generar alternativas pierden energía, no tenés energía invertida en eso. Entonces, la carga del estrés y la carga emocional de la preocupación hace que la interpretación focal tengas visión en túnel de eso a lo que te estás dedicando, que te estresa mucho, y todo lo demás pierde relevancia, con lo cual la cuestión a la que te dedicas es de vida o muerte. Es decir, o te llevas la medalla olímpica de oro o sos un fracasado total. Y yo me pregunto, ¿puede pasar que el entorno contemporáneo, en el cual la presión no solo es por el desempeño de la tarea, sino por el reconocimiento a partir de la tarea, nos exija de una manera tal que nos genere visión en túnel en la interpretación y nos perjudique enormemente porque nos estrese de tal forma que rompa nuestra salud psicológica? Sí. Y es exactamente lo que les pasa a los deportistas olímpicos y a todos nosotros, como está siendo estudiado hoy en día en la vigencia de la carga y de la exigencia que tenemos. Las redes sociales contribuyen a esto, amplifican la presión. Ya no es solamente el gobierno de Rusia que selectivamente tiene a Vladimir Putin o al presidente, sea cual sea de turno, que le entrega la medalla olímpica de oro a quien ganó la de oro, pero ni aparece si ganó la de plata, en una forma tal que está juzgando que jerárquicamente si ganaste la de plata, va a ser otro quien te entregue la medalla, no el presidente. La ceremonia tiene ese tipo de exclusiones y de simbolismos muy claros de cuál es la aprobación que te doy o no en función de tu desempeño. No solo es eso, sino que
la tecnología y las redes sociales instalan que todos empiezan a formar parte de un mundo que te está juzgando permanentemente y por el cual sentís una presión descomunal. Y esto es peligroso y es pernicioso. Por eso Delfina Piñatelo, nadadora olímpica argentina, bajó gran parte del contenido de sus redes y dijo que quería cuidar su salud mental. Esto pasó precisamente en Tokio 2020, en un contexto en el cual Simone Biles, medallista olímpica de Juegos anteriores, 4 oros, un bronce por Estados Unidos, se bajó por sus mandatos y su autoexigencia y esta naturalización de que una posible derrota anticipable es una catástrofe. Se bajó de determinadas competiciones diciendo: estoy batallando con mis demonios mentales. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Ya no confío tanto en mí misma. Hubo un par de días, textualmente, que todo el mundo te tuitea y sentís el peso del mundo. Esto le pasó a Delfina Piñatelo con toda la carga de rechazo que las personas le dan en la exigencia que las redes proponen. Hay más ejemplos. Otros casos admitidos es, por ejemplo, el de Naomi Osaka, una tenista que en su momento, no olímpica, pero se bajó del Abierto de Francia, se retiró por depresión y ansiedad. El caso del ex campeón olímpico de natación Michael Phelps también tiene que ver con depresión. Mara Abbott, una ciclista que en el 2016 iba muy bien llegando a la final de la competencia, terminó siendo superada por otros competidores y salió cuarta y literalmente dijo que se le destruyó el corazón. Algo muy parecido a lo que le pasó a Dina Berina, el ejemplo del principio. Entonces yo me pregunto una y otra vez, ¿dónde están los límites del dolor por rechazo? Acá tengo un libro que publiqué en el año 2016, Somos lo que sentimos. En el capítulo, en la parte 3, Emociones y Sociedad, me pregunto exactamente eso. ¿Dónde están los límites de dolor por rechazo? Y tomo un caso de una niña de 7 años que había salido en las noticias porque se operó las orejas, ya que quería sentirse mejor porque todo el mundo se burlaba de sus orejas y le hacían bullying. Samantha Shaw se llamaba la chica. Hoy en día debe tener más o menos 18 o 19 años. El médico que le hizo la operación declaró que los rasgos anormales, entre comillas, pueden resultar una tortura emocional para los chicos. Pero si ves la foto de Samantha antes de la intervención, digo yo mismo, mirando esas noticias, la cosa no era tan grave como para llamarla anormal. El tema verdaderamente radica en cuánto dolor le genera a alguien ser objeto de burlas y en cómo ese dolor puede llevar a una persona, inclusive una personita de 7 años, a magnificar un defecto al punto de hacerlo insufrible. Insufrible, visión en túnel, de la percepción a la interpretación. Todo es cuestión de una interpretación distorsionada. Fíjate que el dolor que todas las personas sentimos cuando nos rechazan es algo tan universal que funciona desde que somos chiquitos. Puedo desarrollar el tema, pero no lo voy a hacer porque acá estoy desarrollando precisamente otro aspecto del asunto. La visión en túnel de la exigencia que naturalizamos y de la sobrecarga de la presión que asumimos por parte de los demás, que la tecnología y las redes sociales no nos ayudan en nada. Rescatemos lo que pasó en Tokio 2020, recién terminado, para poder trasladar esta fenomenología del ámbito de la supervivencia en casos extremos a la vida cotidiana que estamos llevando y cómo nos hacemos daño a nosotros mismos y entre nosotros por este tipo de interacciones que no contribuyen. Volvamos a rescatar los casos de Michael Phelps, Dina Berina, Mara Abbott, Naomi Osaka, Delfina Piñatelo y Simone Biles, entre otros. Muchas gracias, soy Federico Froscampelo. Te espero en el próximo Open Book, video capítulo de este videolibro llamado Decidí Mejor, Lecciones de las Ciencias del Comportamiento.
Y si llegaste hasta el final de este video, te invito a que te suscribas, le pongas un like y sigas pendientes de las publicaciones acá en mi canal de YouTube. Muchas gracias.